Cuando hablamos de nuestra mente y de nuestro corazón, el ser humano necesita ser limpio. Si hablamos del creyente, el creyente necesita continuamente limpiar su mente y su corazón. Gloria a Dios que en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, con su sangre derramada, Él limpió nuestras conciencias de obras muertas. Es decir, nos hizo nacer de nuevo en nuestro espíritu, pero nuestra conciencia, por decirlo de esta manera, quedó purificada para no tener más condenación y culpa, porque Cristo Jesús en el Calvario llevó todas nuestras transgresiones, sufrió todas nuestras adversidades, pagó el precio, la deuda que nosotros merecíamos, y toda condenación fue quitada delante de su sacrificio para todo aquel que cree. Sin embargo, como vivimos continuamente en un mundo que está inspirando o que está inspirado por el espíritu del anticristo e inspirando maldad y adversidad en contra de la palabra, aunque sutilmente, aunque disfrazado de humanidad y de bondad, este mundo está siendo manipulado e influenciado por el espíritu de la potestad del aire, dice la escritura. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestras mentes y nuestros corazones de aquello que nos contamina. Es importante que podamos entender que es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, es la escritura, es la Biblia revelada a nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado, que tiene esta virtud, este poder de limpiar nuestras mentes y nuestros corazones. Mire cómo dice Juan capítulo 13. Acompáñeme a Juan capítulo 13 y vamos a iniciar leyendo en el versículo 5. El Evangelio de Juan, vemos que está descrito ahí una historia, una maravillosa participación del Señor Jesucristo, y no solo de Él, sino de los discípulos. Versículo 5 de Juan capítulo 3 dice así: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, tú no me lavas a mí los pies. Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo sabes ahora, mas lo sabréis después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Bueno, entonces no me laves solo los pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dice: El que está lavado no ha de necesitar sino lavar sus pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios sois, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Así, después de que los hubo lavado los pies, tomando su ropa, volviéndose a sentar a la vez, les dijo: ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavar los pies los unos a los otros. Si yo, el Maestro, si yo he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Y aquí podríamos estudiar y hablar y enseñar acerca de diferentes temas, pero queremos enfocarnos en que nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser limpiados por la palabra, debido a que estamos en un mundo hostil que continuamente nos está intoxicando en nuestra mente, nos está influenciando
en contra de la fe, en contra de la palabra, en contra del Señor Jesucristo. Por eso el mismo apóstol Juan, que describe esta historia con el Señor Jesús, dice también que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. El espíritu del anticristo es el espíritu que manipula, que influencia de una manera global y de una manera poderosa para engañar y separar las mentes y los corazones de la verdad de Cristo, de la verdad de la palabra de Dios. Pero es importante que entonces podamos entender que aquí Jesús empieza a lavar los pies de los discípulos. La palabra en el griego que tiene que ver con limpiar o lavar los pies de los discípulos no solo se refiere a una limpieza superficial, sino a algo específico y algo importante. Ahora, el Señor Jesucristo, en su derramamiento de sangre en el Calvario, en su obra terminada, nos limpió completamente. Es decir, la regeneración o la recreación que Dios hizo en su sacrificio a favor de nosotros, la redención que tenemos en Cristo Jesús, nos dio el poder, o con el poder de Dios nos hizo nacer de nuevo. Fue recreado en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu que fue recreado en la justicia y santidad del Señor. Y nuestras conciencias, que tiene que ver con nuestro pensamiento, con la parte del alma que entiende entre el bien y el mal, y que por causa del bien y del mal tiene el poder para juzgar y condenar y culpar nuestras propias vidas, e inclusive a otros, pero a nosotros mismos. Esa conciencia quedó redimida con la sangre de Jesús, de tal manera que el pasado ya no debe influenciar más nuestras vidas. Nosotros no debemos de vivir ligados al pasado ni controlados por el pasado. Y el pasado no solo me refiero al pasado que teníamos cuando estábamos sin Cristo, pero al pasado inmediato, ahora que estamos con Cristo también. Porque no hay condenación para todo aquel que está en Cristo. No hay condenación ni culpa para todo aquel que está en Cristo, porque el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Ahora, es importante que podamos entender que entonces, ¿qué función o qué necesidad tenemos de ser limpios? Si ya estamos limpios, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, ustedes ya están limpios, pero solo los pies tienen que ser limpios, dando en enseñanza que a través de su obra terminada, completa y perfecta, nosotros íbamos a ser nuevos, sellados con el Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestro cuerpo, que no han sido redimidos, están teniendo continuamente contacto con un mundo en donde la maldad y la perversidad del hombre es una constante. La Escritura nos enseña que el corazón del hombre por sí solo es perverso. Por causa de la caída, por causa del pecado original, el hombre es perverso en su naturaleza humana. De hecho, la Escritura nos enseña que las cosas de la carne, y habla a los creyentes, son enemistad contra las cosas del Espíritu. Y si nosotros ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, porque el hombre, el ser humano, no solo los incrédulos, pero los creyentes también, están en esa lucha en su mente por obedecer a la carne, por satisfacer los deseos de la carne, por satisfacer los deseos del cuerpo, por satisfacer las emociones y las intenciones del corazón. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos ser limpiados. Y aquí el Señor Jesucristo limpia los pies, hablando como en una enseñanza de limpiar el camino, el andar. Ahora recuerde que la palabra nos enseña que Jesús es la palabra. Juan capítulo 1 nos enseña que Jesús es la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. La Escritura también nos enseña que nosotros fuimos recreados, nacidos de nuevo, por la palabra incorruptible de Dios, que es Cristo. La palabra se hizo carne, la palabra fue hablada, fue expresada, no solo
desde la boca de Dios, pero a través de hombres en este mundo para que la palabra se hiciera carne. Jesús es la palabra. Y aquí vemos una alegoría de cuando Jesús limpia los pies de los discípulos, es la palabra limpiando a los discípulos. Y cuando habla de los pies, tiene que ver con nuestro caminar, tiene que ver con nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el ámbito espiritual y material en el que vivimos, recuerde, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es perfecto continuamente, cada día de nosotros, cada día de nuestra vida, hasta que Cristo venga por nosotros. Nuestro espíritu es perfecto porque ha sido sellado en la justicia, ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y nos fue recreado nuevo. Pero nuestra alma y nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras intenciones, las intenciones del corazón y nuestro cuerpo no fueron redimidos. Por eso tienen que ser lavados, limpiados por la palabra. Y aunque el apóstol Pablo define esta operación como la renovación de nuestra mente, renovar, hacerla nueva por causa de la palabra, el mismo apóstol Pablo dice, la renovación de nuestro entendimiento o el espíritu de nuestra mente, solo con la palabra, el Señor Jesucristo es quien es la palabra y nos limpia con la palabra. El apóstol Pablo describe que entre nosotros deberíamos de hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñándonos unos a los otros con la sana doctrina, a través de la fe, con la palabra de Cristo. Y aquí el Señor Jesucristo, aunque podríamos hablar de servir a los demás, porque en el contexto esta enseñanza tiene que ver con servir a los demás, y servir al Señor. Pero aquí también podemos ver que nosotros debemos asociarnos con personas que participan de la misma fe para que hablando la palabra nosotros seamos bendecidos con ella entre unos y nosotros. Dice aquí el Señor Jesucristo, leemos que al final de esta escritura dice el Señor Jesús, para que como yo he hecho esto, vosotros también lo hagáis, los unos a los otros. Cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos la palabra, no es que nosotros tengamos la virtud de limpiar, pero la palabra que habla nuestra boca, cuando es la palabra de Cristo, limpia, renueva la mente, limpia la mente, pero es hablada por nuestra boca y es necesario que sea oída por el presente y que sea creída. Porque una palabra si no es creída, una palabra de Dios si no es creída no tiene provecho, no tiene virtud alguna en la vida y en el corazón de las personas. Aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, la palabra nos puede guiar, enseñar y causar en nosotros que podamos poner nuestra mente en las cosas del Espíritu sabiendo cuáles son las cosas de la carne y que si ponemos nuestra mente en las cosas de la carne, pues encontraremos muerte, pero dice la Escritura que si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu tendremos vida y paz. ¿Quién de nosotros, sabiendo y entendiendo que el fruto será muerte, nosotros iremos por ese camino? No, seríamos negligentes, seríamos insensatos, seríamos necios. Y discúlpeme la palabra, seríamos unos tontos. Pero es importante que permitamos que la palabra penetre, que la palabra abunde, que la palabra renueve, que la palabra nos enseñe. De hecho, nosotros no podemos presumir una relación con Cristo a la cual fuimos llamados para tener comunión con Dios, para conocer al Padre a través de Jesucristo. De hecho, por eso el Señor Jesús nos dio su Espíritu Santo y nos dio su palabra, para que nosotros, teniendo una relación íntima con la palabra, y esto es que vayamos a la palabra y que pidamos al Espíritu Santo que nos la revele, porque la palabra no puede ser entendida humanamente, sino solamente revelada por el Espíritu Santo a nuestras vidas, y eso es para todo aquel que cree. El Espíritu Santo no se limita. Y no hay condiciones, solo creer, solo estar disponibles. Pero no podemos tener una relación genuina, verdadera con Cristo si no tenemos su palabra. Si no estamos
anclados a la Escritura, porque la Escritura es la que nos va a anclar a una salvación tan preciosa y maravillosa que es en Cristo Jesús. Es la presencia de Dios, tiene que ver con su palabra. No tiene que ver la presencia de Dios en su plenitud, en su esencia, en su gloria. No tiene que ver con cantos, no tiene que ver con alabanzas. Los cantos y las alabanzas que son bíblicas son de mucha ayuda, son bendición. Pero si realmente queremos tener una relación estrecha y directa con la presencia de Cristo, con la presencia de su Espíritu Santo, con la presencia de Dios en nuestras vidas, es a través de la palabra, de la Escritura, de la palabra de Cristo. Dios quiere establecernos en su palabra y quiere que su palabra sea establecida en nosotros. Dios quiere que abunde su palabra en nosotros y quiere hacer abundar la palabra en nuestras vidas. Pero Dios ya hizo lo suyo y Dios no nos va a obligar a ello, pero Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad si tú permites que esto suceda. Así es que cuando empezamos en la palabra, discernirla, estudiarla, leerla, aprenderla, convivir con ella y permitir que el Espíritu Santo nos revele la palabra, entonces el poder de Cristo se hará manifiesto. La unción del Espíritu Santo podrá fluir con libertad. Por eso hemos dicho que el Espíritu Santo no puede manifestar la gloria de Cristo y el poder de Cristo en nuestras vidas si no tiene con qué hacerlo. Y no me refiero a que a Él le falte poder, no, sino que Él necesita en nosotros materia prima, y esta materia prima es la Escritura, la palabra de Dios, la palabra de Cristo abundando en nuestros corazones. De hecho, cuando nosotros ponemos nuestra mente en la palabra, no en las cosas de la carne, entonces el Señor va a poder poner sus pensamientos en nosotros. Porque nosotros podemos creer y pensar que este pensamiento, que aquel pensamiento, que aquella manera de pensar, que aquella manera de decidir son correctas porque parecen buenas, pero no necesariamente son las que Dios quiere para nosotros. Y solo su Espíritu Santo a través de la palabra nos va a enseñar estas cosas. Y cuando nosotros venimos a la Escritura o vengamos a la Escritura, el error continuo de la humanidad enfrente de la Biblia es que buscan en la Biblia lo histórico, lo poético, lo filosófico. Buscan en la Biblia lo místico. Inclusive hay muchos que se han desviado en sus mentes. Recuerde que el hombre se ha desviado por la vanidad de su mente, por no querer creer en Cristo, no querer creer en Dios, sino vivir separado de Dios, que este es el objetivo del enemigo de nuestras almas, de Satanás, separar a todos los hombres de Dios. Romanos 1 dice que todos se perdieron, todos aquellos que rechazaron la gloria de Dios, aunque les era manifiesta por la misma creación, se envanecieron en sus mentes y fueron entregados a perdición. Y este mundo es lo que enseña. Sin la palabra, sin Cristo, nada somos. Y no tendríamos razón de ser ni éxito en esta vida. Pero cuando venimos o vengamos a la palabra, necesitamos tener un propósito. Y esto es lo que muchos no entienden. Tenemos que buscar a Jesús en la Escritura, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Que el Espíritu Santo nos revele a Cristo en la palabra. Este es el propósito de la palabra, que Cristo sea revelado en nuestras vidas. Y entonces, si este mundo está ensuciando nuestras mentes, porque este mundo es malvado, aún con apariencias de bondad, apariencias de humanidad, apariencias de amor y de paz, pero si es contrario a lo que la palabra de Dios dice, entonces no proviene de fe, no proviene de Dios, sino del espíritu del anticristo. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ansiar, anhelar, tener el conocimiento de Cristo a través de la palabra para no ser engañados. Si algo va a suceder en este mundo, el destino de este mundo está
programado a través del engaño para llevar a un mundo a perdición y a una eternidad sin Cristo. Este es el propósito del espíritu del anticristo. No quisiera ahondar en este tema porque no es el propósito, pero la inteligencia artificial, que hoy en día está muy de moda y que cada día se está introduciendo más en las actividades diarias de las personas, tiene algo muy peculiar. Hubo una persona que le hizo una encuesta a la inteligencia artificial y le empezó a hacer muchas preguntas respecto a la Biblia y respecto a la razón de ser del ser humano y respecto al espíritu de la potestad del aire. Y en resumidas cuentas, la inteligencia artificial, aunque tiene conocimiento por la información a la que tiene acceso en las bases de datos o en el Internet, sin embargo tiene la habilidad de reconstruirse y de repensarse por lo que uno le pregunta, por lo que uno le habla, por lo que uno le dice, y no solo manipula o trabaja con la información, sino que es capaz de empezar a proponer y de empezar a tratar de entender, solo por datos, porque no es, la inteligencia artificial simplemente es algo material. Sin embargo, los mismos creadores de la inteligencia artificial, que no son unos santos ni unos devotos de Dios, pero este hombre que le hizo la encuesta a la inteligencia artificial encontró que ella le responde que hay una influencia del espíritu del anticristo, teniendo acceso a través de personas y manipulando y utilizando la inteligencia artificial para tergiversar lo que tiene que ver con Cristo. Y muchos han utilizado la inteligencia artificial para preparar sermones, para preparar predicaciones, y se puede utilizar para ayudarte en ser más rápido en encontrar algunas cosas, pero si vamos a depender de lo material para estructurar, para enseñar, para discernir, estamos haciéndolo incorrectamente. ¿Por qué le comento esto? Porque yo le hice una pregunta, particularmente así como lo hizo él, entre una de las aplicaciones que usa inteligencia artificial, y la pregunta directa fue la siguiente: ¿cuál es el propósito de que el enemigo de nuestras almas, utilizando la inteligencia artificial, engañe a los hombres? Y la respuesta que me dio fue perdición, de que el hombre se pierda. Y cuando le hice una pregunta más específica, que le dije a qué se refiere perdición, a lo actual o a lo eterno, y me dijo a lo eterno. Y cuando le pregunté que a qué se refería cuando hablamos a lo eterno, porque una condición que yo le puse a estas preguntas es que me contestara con una sola palabra, y la palabra en la respuesta final fue infierno. Así es que tú sabes que todos los sistemas de comunicación, toda la tecnología, ahora hay una gran vulgaridad, lepería, maledicencias a través de las redes sociales. Esto ya es común, no solo en los cantos, en las canciones, pero también en lo que la gente ve. Recuerda que los ojos son las ventanas del alma. Y hay tanta pudredumbre a través de las redes sociales, a través de las oportunidades de comunicación. Antes era privado, antes los que tenían una mente perversa y que se iban a ver toda clase de cosas que lastiman el alma, llámese pornografía o llámese cosas muy muy bajas que pervierten el alma. Ahora estas están, como lo dijéramos, a flor de piel. Es decir, ahora hasta en las redes sociales que los niños ven, a las cuales tienen acceso, están ya permitiendo que sucedan cosas, pero completamente penosas. Ya la educación prácticamente parece que se perdió. Las próximas generaciones, si nosotros no predicamos, no enseñamos y no entendemos estas cosas, las próximas generaciones, si es que este mundo avanza un poco más, van a nacer completamente inertes, separadas de Dios. Y perdición tiene que ver con que este mundo pretende causar en la mente de los jóvenes
No solo en la de los mayores también, pero en la de los jóvenes, porque los jóvenes y los niños están tiernos para ser enseñados y educados de una manera más fácil. Separarlos a todos de Dios, separarlos a todos de Cristo. Y nosotros como creyentes no podemos dar el lujo de estar holgados y negligentes y pasivos y sin afecto, sino tenemos que esforzarnos en la gracia y ser violentos, porque dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a leer algunos versículos rápidamente, pero quiero decirle que entonces la palabra es la que permite que el poder de Cristo, que el poder del Espíritu Santo pueda manifestarse. Cuando ésta abunda en nuestros corazones, el Espíritu Santo ha de hacer con nosotros lo que Él ha querido hacer siempre. Y cuando nosotros encontramos en Jesús o en la palabra a Jesús, entonces el poder de Dios se manifiesta gloriosamente, porque es la razón de ser de la palabra Jesucristo mismo, por quien fueron hechas todas las cosas. No callaré, dice la Escritura, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Así es que, mire cómo dice alguna escritura. Le voy a leer aquí algunas escrituras muy rápido. Dice, por ejemplo, Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesucristo. La palabra tiene el poder de limpiar. Y si algo tenemos que limpiar continuamente o renovar, como el apóstol Pablo dice, es nuestra mente. Porque entran pensamientos, porque entran situaciones, porque vemos algunas cosas con nuestros ojos, con nuestros oídos. Decimos algunas cosas inapropiadas que no son de fe y tenemos que limpiarnos de ellas. No debemos permitir que ningún sistema de pensamiento se establezca, se ancle en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con los sistemas de educación o a donde nosotros permitimos que nuestros hijos vayan para que sean enseñados. Dice también la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, Señor. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Así es que guardar la palabra no solo tiene que ver con leerla una vez, sino tiene que ver con tener un encuentro con ella, es decir, leerla, ponerla delante de nuestros ojos. Tiene que ver con meditarla, tiene que ver con permanecer en ella, creerla, apreciarla, atesorarla y permanecer en ella. Así que, dice la Escritura, 1 Corintios 3:21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice la Escritura. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sean de Pablo, de Apolos, de Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente y lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Nosotros somos de Cristo. No somos de fulano de tal, ni de sultano de tal, ni de aquel sistema de pensamiento, ni de aquella ideología, ni de aquella filosofía, sino somos de Cristo. Y déjeme le leo otro versículo. Dice la Escritura, 2 Corintios 12:10, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necedades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, soy débil, entonces soy poderoso, soy fuerte. Recuerda que cuando estamos en Cristo va a haber muchas adversidades. Ahora, hay dos tipos de adversidades, si lo pudiéramos decir así. Las adversidades de las cuales Cristo ya nos redimió. Depresión, inseguridad, incredulidad, enfermedad, muerte, maldición, condenación, culpa, rechazo, pobreza, escasez, maldición, muerte. De todas ellas Cristo ya nos redimió. Esas nunca deben de ser parte del creyente. Por eso si alguna de ellas viene a tocar tu puerta, tú no digas, es que tengo que enfrentar las adversidades, sufrir las adversidades. No, Cristo ya las sufrió y las pagó en el Calvario. Tienes que resistirlas y rechazarlas, echarlas fuera de tu vida. ¿Cuál sería la palabra? Aprendas a vivir con ellas. No las consientas en tu vida. Son el diablo, son la muerte. Todas estas cosas de las cuales Cristo ya nos redimió. Y hay adversidades diferentes por causa de la predicación del Evangelio, por causa de que somos creyentes.
como que entonces el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad y la fe, el poder de Dios, la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo, el poder de tener la palabra en nuestras vidas, alumbrando nuestros ojos, renovando nuestras mentes y permitiendo que la gloria de Jesús se manifieste en nuestras vidas, van a ser probadas en este mundo por las diferentes circunstancias para que nosotros podamos manifestar la gloria de Cristo. ¿Cómo podemos expresar el amor que ha sido derramado en nuestros corazones? Que es el amor de Dios, porque Él nos amó primero, nos dice que tenemos que amarle a Él y amar a los demás cuando todo es color de rosa. Pero debemos amar aún a pesar de aquellos que hablan en contra nuestra, que parece ser que son nuestros enemigos, que no consienten como nosotros, que no están de acuerdo a nosotros o inclusive tienen otra ideología, otro sistema de pensamiento, no son creyentes. Porque si no hay compasión y amor no podemos tener la oportunidad de predicar a Cristo. Y quizá Cristo pueda concederles que ellos se arrepientan cuando nosotros predicamos la palabra. Si ellos escuchan la palabra, quizá ellos puedan venir al conocimiento de la verdad para ser salvos. ¿Cómo podemos manifestar la gloria de Dios, el fruto del Espíritu, hablando de la paciencia y de la paz? Cuando estamos en un nido de rosas, cuando estamos encerrados y no participamos de nada, sino tenemos las cosas, vamos a ser expuestos ante las cosas para ser pacientes, para habitar en paz, aun a pesar de que se diga inseguridad y que se digan problemas graves que están a nuestro alrededor. Recuerde, no debemos permitir que estas cosas entren a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra familia, las cosas de las cuales Cristo ya nos redimió. Pero habrá persecución y culpa, y persecución y vituperio por causa del Evangelio. Y muchos hablarán de nosotros, pero nosotros no debemos de vivir conforme a lo que los demás piensen de nosotros. Nosotros debemos de vivir conforme a lo que la palabra ha renovado mi mente y nos dice que soy en Cristo. Porque el propósito es que Cristo piense a través de mí, que el Espíritu Santo ponga los pensamientos de Cristo para que Cristo Jesús se manifieste. Este es el propósito de Dios. Mire, le voy a leer otra escritura. Permíteme un segundito. Dice Colosenses 3, versículo 1 en adelante. Dice la escritura, Colosenses 3, versículo 1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque sois muertos y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también se manifestarán. Hay otra escritura que dice que debemos de poner nuestras afecciones. Déjeme, se la leo, permíteme un segundito. Vamos aquí a cambiarla. Ahorita estoy utilizando una aplicación para leer diferentes porciones de la escritura en diferentes versiones, pero recuerde que siempre debemos de tener acceso y buen manejo de la palabra, de la escritura. No podemos nosotros, digamos que conformarnos, resignarnos o ser cómodos en solo utilizar nuestros teléfonos. Si algo puede ser modificado sin que usted se dé cuenta, es lo que tiene que ver con la tecnología. Pero cuando ya tenemos lo que está escrito, esto nadie lo puede modificar. Y mucho menos puede ser tergiversado y modificado cuando eso ya ha quedado en la mente y en el corazón. Por eso es tan importante la preciosa y maravillosa palabra de Cristo. Pues dice la escritura en Colosenses 3:1, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned vuestro afecto en las cosas de arriba. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba. Tenemos que ver a Jesús. Poner nuestros ojos en Jesús. Cuando vengamos a la palabra, no debemos ver los montes. Cuando vengamos a la palabra, no debemos ver el mar. Cuando vengamos a la palabra, no debemos de ver a Faraón. Cuando el pueblo fue sacado de Egipto y Faraón vino detrás en persecución de los israelitas y Moisés estaba enfrente con el pueblo del mar Rojo, los israelitas volteaban hacia atrás. Los israelitas volteaban hacia lo imposible. Nosotros cuando vengamos a la palabra no podemos estar
intentando observar y ver lo que no es Cristo. Pero tenemos que ver a Cristo, poner nuestro afecto en Cristo, poner nuestro corazón en Cristo. Y esto no sucede si la palabra no nos cautiva, nos convence. Y fuimos llamados a tener una relación estrecha con Cristo a través de su palabra. No hay razón de ser si Cristo no es la vida en nosotros. No hay razón de ser si no somos de Cristo. Y termino con esto. Necesitamos aprender. Necesitamos decidirlo, pero no es algo que solo queda en una decisión de un día, pero es un proceso. Aprender a rendirnos a Cristo. Primero, querer, y segundo, promover que esto suceda en nuestras vidas. Rendirnos a Cristo. Si algo Dios necesita de nosotros es que estemos disponibles para Él, rindiéndonos a Cristo. Porque si nos rendimos a Cristo, es entonces que no defenderemos nuestro yo. Cuando la Biblia describe que Jesús no solo es Salvador, sino Señor, es porque Él quiere que nos rindamos a Él, para que lo que Él tiene se manifieste, y lo que Él tiene es más glorioso que lo que nosotros podemos tener o entender. Por eso dice, nadie busque la gloria de los hombres. La gloria de los hombres no sirve para nada. Pero si queremos la gloria de Cristo y honrar a la persona divina de Jesús, y creer y participar de la obra terminada, completa y perfecta del Señor Jesucristo, debemos aprender a rendirnos a Cristo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando dice la Escritura, si crees en tu corazón, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, señorío y salvación. Jesús es mi Señor, es que yo quiero rendirme a Él. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice que aquel que se sujeta a algo o a alguien para obedecerle se convierte en siervo de aquel algo o alguien. Del pecado, si te quieres sujetar al pecado y abrazas el pecado, entonces te convertirás en esclavo del pecado. Fue lo que hizo el hombre y la mujer en el principio. Pero si te sometes a la obediencia de Cristo, a la obra terminada, completa, perfecta de Jesús, a la persona divina de Jesús, te conviertes en siervo de Cristo. Y ahí podríamos concretar la historia hermosa de cómo el Señor Jesucristo lava los pies de los discípulos, entendiendo que Él vino a servir. Pero de ninguna manera podemos despreciar el hecho de que nosotros tenemos que convertirnos en siervos de Cristo. Y siervos de Cristo nos lleva a ser siervos de los demás. No por manipulación humana, sino por la misma experiencia de una comunión con Cristo a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de que ella abunde una y otra vez y nosotros podamos no solo creer correctamente, sino permanecer, perseverar y guardar, que la palabra sea lo más apreciado en nuestras vidas. Cristo es la palabra es Jesús, Jesús es la palabra es Jesús, y yo fui llamado a rendirme a la palabra, a rendirme a Cristo. Yo te voy a invitar a que tú tomes la decisión de quitar algunas cosas de tu vida para introducir la palabra. Quita algunas cosas de tu vida, como el sueño. Levántate más temprano para que le des permiso a la palabra de entrar a tu vida. Quita algunas cosas que haces en la noche, quizá algún programa de televisión en donde pasas 3 horas, quítale un tiempo, quítale la mitad, quítalo todo, para que le des oportunidad a la palabra de entrar a tu mente y a tu corazón. Permite que Cristo tenga una relación contigo a través de la preciosa y maravillosa palabra incorruptible que es Jesús. Ten alguna decisión en tu vida, dale oportunidad a Cristo y oportunidad a la palabra, porque si algo urge en un mundo que el engaño está siendo una columna vertebral para la perdición de todos los hombres,
si el engaño está utilizando todos los recursos monetarios, tecnológicos, físicos. El enemigo de nuestras almas está utilizando todo el poder de este mundo para engañar, para engañar, para engañar. La verdad no es relativa. Ese es el propósito de los sistemas del anticristo, inclusive dentro de la iglesia, hablando de que la verdad es relativa para que se deseche y dejemos de lado la verdad de la preciosa y maravillosa palabra de Cristo. La gloria, el honor y el alabanza es para ti, Señor. Permite que tu espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que le demos más lugar a la palabra hasta que la palabra sea el todo en nuestras vidas, porque si permitimos que la palabra sea el todo, entonces no viendo o buscando en la palabra la historia, la filosofía o la lógica o los ejemplos simples para encontrar sabiduría, pero para que en la palabra podamos encontrarte a ti, Señor Jesús, porque entonces tú manifestarás el todo y en todos, como la Escritura mismo lo dice, porque nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón, es que tú, siendo el todo y en todo, seas manifestado de esa forma, no solo en nuestro espíritu, que ya lo haces, pero en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Gracias, Señor Jesús. Recibe todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por tu misericordia, por la abundancia de tu gracia y el regalo que tenemos de la justicia que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo y con Él todas las cosas. Y gracias por la promesa de tu Espíritu Santo para que nos revele la preciosa y maravillosa palabra que ha salido de tu corazón y que ha sido expresada por tu boca, que es tu misma inspiración, que es Cristo Jesús. Aleluya. Yo te pido en el nombre de Jesús que produzcas ese querer como el hacer para que la palabra de Cristo abunde, 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 no solo en mi vida, pero en la vida de todos mis hermanos y en la vida de todos aquellos que estarán viendo y escuchando este mensaje, en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia. Declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.